está medio apretado. Vamos a ver qué tal. No lo he revisado. Voy a tratar de hacer tiempo para mañana. ¿Qué pasó? Ah, que él mencionaba que el ladrón nos robó 10 puntos. Le robó 10 puntos. Sí. Lo que voy a hacer es que a partir de ahora voy a dar ejercicios de lógica también, o sea, de programación, porque siento de que asumir, deberían de haberlo podido hacer, a veces la verdad, para esta altura de la carrera, pero igual, tal vez no estaban acostumbrados, entonces les voy a dejar más ejercicios. Eso es importante. Esa es la noticia de realidad. Pero bueno, no lo he revisado, pero yo creo. Sí vi que ahí fue donde se trabajó. ¿Qué más? Les dejé la tarea. Tenía unos días más, hasta el domingo. Ya desde hace 2 semanas le habíamos hablado, ¿verdad? De implementar los diferentes algoritmos de ordenamiento y hacer pruebas con diferentes cantidades de datos. Entonces le subí la descripción creo que el miércoles y para que no fuera tan apretado se lo dejé como límite el domingo a medianoche. ¿Okay? Entonces, pero realmente ya debían haber empezado. Como les decía, en el DS no importa el lenguaje de programación, pueden buscar los algoritmos. Lo que quiero es que vean los algoritmos, prueben y hagan ese estudio de tiempo. ¿Okay? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 de datos. ¿Qué pasa en cada uno de esos casos? Y cuando les digo de que generen, digamos, cuando les digo 100, generen los números de 0 a 100 y mézclenlos y luego de eso hagan el ordenamiento. ¿Okay? Eso es más o menos lo que midan los tiempos y quiero que publiquen el código en GitHub, que sea público. Entonces parte de lo que van a entregar, aparte de los análisis que hagan de tiempo de ejecución, también quiero que publiquen el código. ¿Okay? Como ahí en la parte de lo que hagan. No sé si hay alguna duda. ¿No? Perfecto. Lo que quiero es eso, porque vean ya en la realidad que el algoritmo es más rápido, cómo, cuánto, cómo. ¿Ok? No sé si hay alguna otra duda. ¿Todo bien? A ver, el día de hoy vamos a empezar a hablar de otro tema, vamos a hablar de grafos. Y de eso vamos a estar hablando en las próximas 3 clases. Y en realidad vamos a estar hablando de grafos bastante, porque en NP también vamos a ver varios algoritmos sobre grafos. ¿Quién sabe? Eso lo vieron en estructura de datos, grafos. Entonces, ¿qué era un grafo? Era un árbol con conexiones de hijos. Es un árbol con conexión de hijo para arriba. Nunca lo había visto de esa manera. Es un tipo de árbol. Es un tipo de árbol, ¿verdad? No, el árbol es un grafo. El árbol es un grafo, sí. Un conjunto de vértices de aristas. Entonces, básicamente, como dice Jairo, ¿verdad? Un grafo lo podemos definir como un conjunto de vértices y de aristas. ¿Okay? Y normalmente en la literatura van a ver E en lugar de A y E viene de edges, que es la forma que se le menciona en las aristas en inglés. ¿Okay? Ahora, las aristas no es más que una asociación XY, pertenece obviamente a la arista donde X pertenece a los vértices y Y pertenece a los vértices. ¿Okay? Esa es básicamente la definición de un grafo. Ahora, un grafo gráficamente uno tiene en la mente que hay unos puntitos, ¿verdad? Y hay una asociación entre ellos. Y este es el vértice. Y esta es la arista, ¿cierto? ¿Okay? Esa es básicamente la. Y por eso se dice que esta arista
va desde este vértice hasta este otro. Ahora, hay varios tipos de grafos. O sea, hay varios tipos de grafos. Digamos, está el concepto de grafo dirigido versus no dirigido. ¿Qué es un grafo dirigido y qué es un grafo no dirigido? Correcto, ¿verdad? Tienen dirección. O sea que, y eso normalmente se denota de cierta manera con una flechita. Por ejemplo, este mismo grafo, si fuera dirigido, pero no es este mismo grafo, va a ser un poco diferente, pero si fuera dirigido, este podría ser un grafo dirigido. ¿Ok? Ahora, eso implica de que si hay una lista de acá para acá, no necesariamente implica que hay una de acá para acá, ¿cierto? ¿Okay? A diferencia de un grafo no dirigido, que si yo tengo una lista entre dos nodos, implica de que puede ser de acá para acá como de acá para acá. ¿No recuerdo? Ahora, cuando hablamos de un grafo que es cíclico versus no cíclico o acíclico, ¿qué es un grafo cíclico y qué es un grafo acíclico? Cíclico podría ser uno que pueda volver al mismo punto donde comenzó. Ok, ajá. ¿Sí? Un grafo cíclico es un grafo en el cual yo tengo un recorrido, o sea, yo puedo, a partir de un nodo, puedo empezar y puedo terminar en el mismo nodo si yo empiezo a visitar otros nodos. ¿Estamos? Ahora, este grafo cíclico, para venir acá puedo hacer esto, puedo irme por acá, o puedo irme, vamos a ver, puedo irme por acá. El dirigido en un cíclico necesita todo. Necesita, sí, correcto. Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, ¿es este un grafo cíclico? A ver, yo aquí no puedo regresar, ¿verdad? Pero aquí sí, digamos acá, yo hago esto, yo puedo regresar. Entonces sí es cíclico, no por este, pero sí por este. ¿Estamos? ¿En cuál de los tres vértices? ¿Qué pasó? A cualquier vértice que regrese, entonces. A cualquier vértice, si yo tengo una forma de regresar a ese vértice cuando ya salí de él, eso es un grafo cíclico. ¿Okay? A ver, bueno, las aristas pueden tener peso, ¿verdad? Sin peso, o sin peso. A veces me interesa ponerle peso a la lista, ¿verdad? A veces me interesa. A veces 4, 3, 2, 1, 5, 6, no sé. Más, no necesariamente tiene que ser diferente. ¿Para qué puedo usar los pesos en un grafo? Podría. Sí. Podría representar valores. Puede ser una distancia, puede ser, con eso puedo calcular ruta, por ejemplo, las calles, ese es un ejemplo clásico. Puede haber, a veces ser capacidad, ¿verdad? Digamos, si estoy simulando una tubería, puede ser no la distancia de la tubería, sino la capacidad que tiene esa tubería. O sea, no necesariamente tiene que ser. El ejemplo más clásico es distancia, obviamente, pero no necesariamente tiene que ser distancia. Puede ser cualquier asociación que yo tenga entre esos dos elementos de grafo. ¿Okay? Puede ser. El esfuerzo también. ¿Qué pasó? El esfuerzo. El esfuerzo que toma llegar a un punto. Puede ser el esfuerzo también, que no necesariamente es la distancia. Por ejemplo, si voy a correr, no es lo mismo correr en una distancia plana que en una cuesta. Por ejemplo, va a haber la maratón de Santa Lucía, creo que este fin de semana. Son 11 kilómetros. ¿Ustedes creen que correr 11 kilómetros hasta Santa Lucía es lo mismo que correr 11 kilómetros, no sé, en San Pedro Sula? Lo mismo, ¿no? Porque es plano versus una cuesta. Entonces, realmente estos pesos pueden ser muchas cosas. No necesariamente es una distancia, sino que es una asociación de dos elementos. ¿Okay? E igual no importa si es dirigido o no es dirigido. Puede ser, digamos, si es una calle y las calles en una ciudad normalmente tienen una vía o dos vías, o pueden ser doble vía, puede ser una vía.
Entonces, no necesariamente que tenga peso implique de que tenga peso en ambos lados, sino que puede ser una vía es 4 y en la otra vía es infinito o es 0, depende de cómo lo quieran interpretar. ¿Okay? Puede ser simple o complejo. Este es un poco más difícil de ver, pero normalmente nosotros estamos acostumbrados a grafos de este estilo, pero no necesariamente es así. Yo podría tener un grafo en el cual yo tengo aristas hacia mí mismo, por ejemplo. Miren la definición no dice, eso no dice que X es diferente a Y, eso no lo dice. ¿Estamos? Ahora, no estamos acostumbrados a verlo. ¿Estamos de acuerdo? Lo otro es de que eso no dice de que el conjunto X y es único, o sea que yo podría tener, si yo tengo un grafo, yo podría tener más aristas hacia un solo lugar. ¿Estamos? Nosotros en esta clase no vamos a ver ese tipo de grafos, no nos vamos a preocupar por esos casos, pero es importante que lo sepan. ¿Estamos? De que no necesariamente un grafo solo tiene una arista de un punto a otro y que no necesariamente la distancia o la arista de un punto a él mismo es vacío, sino que yo puedo tener aristas a mí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Etiquetado o no etiquetado. Okay. Obviamente nosotros podemos ponerle etiquetas a los nodos y eso es bastante útil. Okay. Eso es bastante útil. Vamos a ver. Un grafo puede ser denso, puede ser no denso. ¿Qué es un grafo denso o no denso? Como fuertemente conectado. Que es Tiene puntos de articulación. fuertemente conectado, no es exactamente eso. Una cosa es que sea denso y otra cosa es que sea fuertemente conectado. Y otra cosa es puntos de articulación. Okay. ¿Qué es un grafo que sea denso? Tal vez usted tiene la idea de que es fuertemente conectado y cree que eso es que sea denso. ¿Qué significa que un grafo sea denso? Que está gordito. Que está gordito. Que tiene más de un camino, un vértice tiene más de una arista. Hay más aristas que vértices. Hay más aristas que vértices, sí, aunque realmente es un poco subjetivo el punto en el cual se marca la diferencia, pero básicamente un grafo que es denso es un grafo que tiene un montón de aristas. O sea, aquí ya este grafo ya se empieza a poner denso porque le estoy agregando un montón de aristas. Vamos a ver, este para acá. ¿Okay? Porque obviamente entre más aristas tengo un grafo, eso implica probablemente un poco más de procesamiento. Hay casos en los cuales los grafos no tienen tantas aristas. Por ejemplo, en una carretera, si yo tengo el mapa de Honduras, si yo tengo un mapa de carretera, yo aquí tengo Tegu, San Pedro, Comayagua, Tela, Trujillo, Ceibal por acá, Copán, Santa Bárbara, Valle, y digamos en Carvalán, Choluteca, no sé. Pero si yo hiciera un grafo con esto, realmente mi grafo sería fuertemente conectado o no. ¿Sería denso o no sería denso? ¿Ustedes qué creen? Usted dijo que era subjetivo. O sea, no es tan subjetivo, ¿verdad? Lo que voy yo es, ¿se mira denso o no se mira denso ese grafo? No, ¿verdad? O sea, normalmente si yo tengo una relación relativamente lineal entre el número de nodos y el número de aristas, se cree que no es denso. Y si ya tengo un montón de aristas comparado con el número de nodos,
entonces se considera que es denso. ¿Por qué? Porque imagínense que esto fuera un grafo denso. Sería esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, acá, este ya estaba. Y aquí sucesivamente, ahora este para acá, este para acá. O sea, pónganse a pensar en el escenario de cómo sería para que este grafo fuera denso. Y aún así todavía me falta. Realmente este grafo no es denso. Ahora, puedo después sacar las distancias como algoritmos, como Dijkstra, por ejemplo, con Floyd, y puedo sacar las distancias entre todos ellos, pero realmente de entrada el grafo no es denso. ¿Okay? A veces, bueno, está el concepto de que un grafo sea conexo. ¿Qué es un grafo conexo? ¿Qué pasó? ¿Está leyendo el Wikipedia? No. Yo estaba leyendo lo de denso para ver una definición como modelo que llega a casa de todas las listas. Que tiene que hay un montón de listas, pues, o sea, ese es básicamente el Wikipedia. que un grafo sea conexo. Tiene muchas conexiones. Que tenga muchas conexiones, no realmente. Que todas sus aristas están conectadas. Que todas sus aristas están Los conectadas. vértices, perdón. Que todos sus vértices están conectados. Eso sí suena. A veces uno no se fija de que esto también puede ser un grafo. Digamos, yo tengo. Eso es un grafo, uno solo. Esto puede ser un solo grafo. Ahora, ¿es conexo? No es conexo. ¿Por qué? Porque esos elementos no están. Aquí hay dos elementos que no están conectados. O sea, hay un grupo acá y otro grupo acá, pero eso es parte del mismo grafo. ¿Estamos? A veces asumimos de que el grafo todo tiene que estar junto, como esto. Pero no necesariamente eso es un grafo. ¿Estamos? Entonces, ahí eso es bien importante. Si es conexo o no conexo. Bueno, vamos a ahorrar espacio. Okay. Esto es bien importante, ¿verdad? Si es implícito o es explícito, ¿verdad? ¿Qué es un grafo implícito y qué es un grafo explícito? Que lo ve y que no lo ve. ¿Quién lo ve y que no lo ve? ¿Qué es un grafo implícito y qué es un grafo explícito? Dentro de cada vértice hay otro grafo. Dentro de cada vértice hay otro grafo. No. Tiene una lista, pero nada diga. Les doy una pista, pero no les digo. A ver, ¿qué es lo que cuando algo es explícito? A ver, es que usemos el idioma. ¿Qué es que algo sea explícito o que algo sea implícito? Cuando el sujeto está presente en la oración. Ajá. El implícito cuando dice Cuando como se llegó. asume. Cuando se asume. Ajá. Entonces, ¿qué podrá hacer? Un grafo seguro. Que el ¿Qué grafo, es que sea explícito? Ese puede que sea más fácil. que el grafo está. El grafo está, ¿cierto? ¿Okay? Este es un grafo explícito. Yo les digo, este es un grafo, ¿cierto? ¿Okay? Pero hay problemas en los que el grafo no existe, sino que se va construyendo a medida que se va resolviendo el problema. Por ejemplo, cuando resuelvo problemas con backtracking. ¿Okay? Cuando resuelvo problemas con backtracking, ¿se acuerdan del sudoku? Yo tengo el sudoku, ¿sabes? Y voy probando números, ¿cierto? ¿Okay? Ahora, digamos en arreglos. En arreglos sería un ejemplo. Yo podría ir probando diferentes escenarios de asignación del tablero de la reina, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, realmente, si ustedes lo vieran, si hicieran una vista un poco desde afuera, lo que se va construyendo es un grafo. En el caso de las reinas, dependiendo del algoritmo que implementemos, es más un árbol que un árbol realmente es un grafo, ¿no? Pero, si ustedes se fijan, el grafo no existía, no es como que la entrada del problema
fue aquí está el grafo, corra un algoritmo sobre él, sino que aquí está un tablero, ponga n reinas y va probando cosas y va creando diferentes estados, que esos estados realmente es una especie de grafo, ¿cierto? ¿Okay? Igual sucede, por ejemplo, con el ajedrez y todo ese tipo de cosas. Pero resulta ser de que hay veces que yo no es que tengo un grafo de entrada, sino que yo voy construyendo ese grafo. Y eso hace que ciertos algoritmos, si no tenemos cuidado, como ese grafo se va construyendo, puede que sean infinitos, que nunca terminen. ¿Estamos? Entonces ese es un punto bien importante que a veces no tomamos en cuenta. Si el grafo es implícito o si el grafo es explícito. Nosotros realmente en esa clase nos vamos a preocupar por grafos que son explícitos. Pero cuando estudien, si estudian algo de inteligencia artificial, búsqueda, de ese tipo de cosas, muchas veces los grafos van a ser implícitos, no van a ser explícitos. Y eso es importante que lo sepan. ¿Estamos? Y por último, a veces los grafos, digamos, a veces los grafos solo es como esto, yo puse puntos y orillas, pero a veces realmente sí es, por ejemplo, una representación geométrica. O sea, realmente, si yo tengo un grafo, esto sí significa algo en un plano. Por ejemplo, aquí en la ruta, ¿verdad? Yo podría calcular cuánto es esta distancia calculando una distancia euclidiana, ¿cierto? O sea, yo podría decir, esto es un plano XY, y yo podría calcular la distancia ahí, y eso a veces me ayuda para hacer heurística, por ejemplo, para resolver problemas de manera heurística. Yo puedo, si esto realmente, si este grafo, ¿okay?, se le llama empotrado versus topológico, si solo es topológico, o si también realmente está empotrado en un sistema cartesiano, entonces yo puedo aquí usar esa información para correr algoritmos sobre él. ¿Okay? Entonces son diferentes cosas que cuando hablemos un poquito de heurística, vamos a ver un algoritmo que precisamente usa eso para resolver ciertos problemas. Digamos, a estrella se llama ese algoritmo, que me permite buscar el camino más corto, pero que trata de ser más eficiente que Dijkstra, por ejemplo, que Dijkstra es otro algoritmo que vamos a ver y que ya lo voy a estudiar un poco, que utiliza, ¿qué perdón? ¿Qué es? ¿Perdón? No, bueno. Que es, sí, que es ávido o es voraz, ¿ok? Abajo, como lo quieran llamar. Really, que se le llama esa familia de algoritmos. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Todo normal y tranquilo. Ahora, un concepto que es importante saber en grafos. Ahora, no, antes de que hagamos eso. Ahora, en grafos hay diferentes algoritmos. Nosotros en esta clase vamos a estudiar diferentes tipos de algoritmos. Ahora, uno en lo que nos vamos a preocupar el día de hoy es en lo que son recorridos. ¿Okay? ¿Quién se acuerda de los recorridos que normalmente podemos hacer en un grafo? Bueno, para empezar, ¿qué es un recorrido? El viaje que hace de vértice a vértice, No exactamente. Es visitar todos los vértices de un grafo, siguiendo un algoritmo. Es visitar todos los vértices de un grafo y todas las aristas de un grafo. Lo voy a agregar siguiendo algún algoritmo. Por ejemplo, si yo empiezo desde acá y yo quiero visitar todos los nodos y quiero visitar todas las aristas, ¿cómo le hago? Estamos. Eso es básicamente cuando hablamos de recorrido. Y alguien que no sea Luis, que no sea Jairo, se acuerda de recorridos que existen para grafos. ¿Se acuerdan de eso? De estructura de datos. ¿Qué pasó? Kruskal, no. Sí vamos a ver Kruskal, pero no es un recorrido. No. Dijo que no sea Luis y que no sea Jairo. Entonces, ahí puede ser Luis y Jairo, Luis y yo. Tiene problemas de lógica. Lo voy a poner en misma. Vamos a ver. ¿Alguien se acuerda? No es Prim ni Kruskal, ¿está bien? No es Dijkstra ni Floyd.
Warshall tampoco. Sé que esta profundidad, excelente, ¿verdad? Hay uno que se llama recorrido en profundidad. ¿Y cuál es el otro? Había uno que era profundidad, recorrido en profundidad. ¿Cuál es el otro recorrido? Ese en profundidad es como un recursivo, entonces. Algo así. Ese en profundidad es como un recursivo, sí. Sí. ¿Cuál era la profundidad? Yo iba, bueno, ya lo vamos a ver. Voy agarrando los hijos y voy agarrando primero los hijos y voy tratando de descubrir los hijos de él. ¿Okay? ¿Cuál es el otro? Recorrido en anchura. Okay. Entonces, normalmente tengo dos tipos de recorridos, ¿verdad? Recorrido en profundidad y recorrido en anchura. Y precisamente de eso es que nos vamos a ocupar el día de hoy. ¿Okay? Ahora, antes de eso, quiero que hablemos rápidamente de qué estructuras de datos podemos usar para implementar un grafo. ¿Qué estructuras de datos se utilizan? Matriz o arreglo. Normalmente hay dos, ¿verdad? Hay una lista de adyacencias, que dijo alguien por ahí, y hay una matriz de adyacencias, que dijo alguien por ahí. Ahora, ¿cómo es eso de una lista de adyacencias? ¿Cómo funcionaba eso de la lista de adyacencias? Ya podemos participar tú y yo. A veces. A veces porque es que necesito que todos estemos en la misma lista. Una lista de todos los vértices. Ajá. Y cada vértice tiene una sublista que indica cada los vértices a lo que es adyacente. Realmente estos son los vértices, ¿cierto? Y cada uno de estos tiene una lista que son las adyacencias. Excelente. Ahora, ¿cómo funciona esto de la matriz de adyacencia? Exactamente igual. No, exactamente igual. No, es cierto. Eso no es cierto. Esto es un vértice. Ajá. ¿Cómo funciona la matriz de adyacencia? Tiene una matriz de I por J y los I son los vértices y los J son los vértices a los que pueden ir y adentro de cada I por J va a tener el peso. No tiene una matriz J por J donde cada celda es el peso entre caminos que existieran. Tengo vértices y vértices y las listas están acá, ¿verdad? ¿Okay? Como dice Jairo por ahí, yo aquí tengo y ojo, ¿verdad? Recuerden de que no todos los grafos tienen peso. Puede que sea un grafo que no tenga peso. Yo puedo tener simplemente un valor que me indique hay una lista entre estos dos elementos, ¿cierto? ¿Okay? Ahora, yo llego, tengo, si tiene peso, te pongo 5, este es el peso entre estos dos, o si no, pues solo pongo esto, 1, 1, 1, y ahí eso va a significar, por acá, eso va a significar si hay o no una lista entre ellos dos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál de las dos implementaciones es mejor? Las dos son mejores. No hay diferencia. Depende de lo que se ocupe. Creo que la matriz de adyacencia tiene la ventaja de que podemos usar el algoritmo de Floyd y el Dijkstra. A la implementación del algoritmo es más fácil. Bueno, que también, Realmente, los dos o sea, lo que pueden se ser. puede decir es que la matriz hay que tener todo, la matriz completa. En cambio, con la lista de adyacencia no necesariamente tiene que estar completa para que funcione. Entonces podría ser mejor la lista de adyacencia uno para ahorrar memoria o Pero espacio. una lista de adyacencia cada nodo es un poco más pesado. Estamos claros de que esto probablemente ocupa más memoria. Uno está optimizado en memoria y el otro en tiempo, porque en uno
acceso uno, pero en el otro solo usa la memoria que necesita. A ver, dice, uno está en memoria y el otro está optimizado en tiempo. ¿Cómo así? ¿Cuál está en memoria y cuál está en tiempo? Así, eso es cierto. Todo se mi idea. Síganla, pues, a ver. O sea, porque la lista de adyacencia, la ventaja que tiene es que solo usa la memoria según las listas que existen. Okay, o sea, usa la memoria exacta que necesita. Pero como tiene que ser un recorrido y no tiene un puntero directo, entonces tienen que hacer cada vez el recorrido por cada vértice, lista, lo que quiere encontrar. La matriz de ¿Pero en qué caso? No le En la entiendo. lista. En la lista. Lo que él dice es que en la lista no usa tanta memoria como en la matriz. Lo que pasa es que en la lista tiene que hacer recorrido, mientras que en la matriz tiene acceso directo. Pero tiene que hacer recorrido, ¿para qué? Bueno, ya, depende de lo que quiere usar. O sea, No, para buscar algún nodo, ¿Qué pasó? para buscar algún nodo, alguna arista o recorrer una distancia, no sé. A ver, la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué quiero hacer para empezar? Para decir esto es más eficiente o no es más eficiente. ¿Estamos de acuerdo? No es que este es mejor y tal. A ver, veamos. Para empezar, vemos que esto puede ocupar más memoria que esto, ¿cierto? Ahora, estamos asumiendo un grafo que no es denso, ¿cierto? Pero si fuera denso, entonces están similares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el grafo es denso, realmente da lo mismo en términos de memoria. Es más, este probablemente tenga un poco más de overhead. Ahora, si el grafo no es denso, sí definitivamente la lista de adyacencia va a ser mucho mejor, ¿cierto? ¿Ok? Ahora hagámonos la pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero validar si una arista está o no está en el grafo? ¿Cuál es mejor? La La matriz. de adyacencia, ¿cierto? Porque yo solo digo de tal nodo a tal nodo, veo y eso qué orden es. 1. Eso es orden 1, ¿cierto? Ahora, validar si una lista está en una lista de adyacencia, ¿qué orden es? N ¿Qué cuadrado. orden? N cuadrado. N cuadrado. Verificar si una lista está dentro de un grafo con lista de adyacencia. ¿En orden? M. ¿Por qué orden M? Porque lo que tengo que hacer es navegar acá. Ahora, Podría ser lo que n si tiene un vértice ordenado. ¿qué pasó? Podría ser lo que n si tiene Podría hacerlo bien, que es difícil realmente que los tenga full ordenado. Mantener esa estructura puede empezar a complicar, pero sí, podría ser. Pero ahí sí. Además que tendría que ser como un arreglo, ahí es como una lista. Pero ahí está diciendo a fuerza que las etiquetas van a ser números. Está diciendo a fuerza que las etiquetas van a ser números. Estoy diciendo que existe una transformación directa entre la etiqueta y la posición, ¿sí? O entre el vértice y la posición. Normalmente, lo que pasa es de que el vértice es la posición. Cuando uno dice vértice y, la etiqueta es algo extra a la posición. O sea que realmente existe otro arreglo donde están las etiquetas. Ajá, por eso. Entonces, si por ejemplo quisiera decir que quiero encontrar la distancia entre Tegucigalpa y San Pedro, uno tiene que buscar Tegucigalpa y luego. O sea, no. Mi punto es que. Sigue siendo equivocado, porque ¿qué orden sería eso? Primero tiene que buscar Tegucigalpa. ¿Y eso qué orden es? N. ¿Ok? Y luego en N tiene que buscar San Pedro. ¿Qué orden es eso? N. Por lo tanto, ¿qué orden es ese algoritmo? N cuadrado. No. Son dos recorridos. Ah, no, sí, ya. ¿Ok? A ver, entonces, y cuando yo quiero buscar si existe una lista de orden n, ¿cierto? Entonces ahí ya uno queda, ok, hay un problema. Este es mejor porque aquí es orden 1 y este tal vez no es mejor porque es orden n. Está bien. Ahora, ¿qué tal si yo quiero hacer un recorrido de mi gráfico? ¿Cuál creen ustedes que va a ser mejor? Sin que hayamos visto de nuevo los algoritmos, porque esos algoritmos ustedes los estudiaron en estructura de datos, creo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿cuál de los dos va a ser mejor? Listo. Si voy a hacer un recorrido. Listo. ¿Cuál creen ustedes? Alejandro, ¿usted cuál cree? ¿Cuál va a ser mejor para ustedes?
creo que la lista. ¿Por qué? Porque tiene que ser como buscar en unos lados. Ok. Creo que ya están como conectados. Ajá. Y porque la matriz creo que tiene que recorrer cada fila de columna. Tendría que irme, en la matriz tendría que irme, a pesar de que es un recorrido, pero cuando yo diga por cada una de las aristas, voy a tener que irme recorriendo todas, existan o no existan aristas, ¿cierto? ¿Está? Mientras que acá, Solo la que existe. solo las que existen. ¿Ok? Y vamos a ver qué orden es eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, normalmente, por experiencia, normalmente se termina utilizando lista de adyacencia. Por lo menos eso he visto que es lo más común, usar lista de adyacencia. Pero realmente, pues, o sea, dependiendo del caso, podríamos usar matriz. He visto más la ventaja de usar esto, también porque uno utiliza ciertos, o sea, los algoritmos que uno utiliza realmente son más dados a tener mejor performance en lista de adyacencia que en matriz de adyacencia. Pero es bueno esto de tener un acceso directo para saber si existe o no existe una lista en un gráfico. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Se puede manejar una combinación o ¿Podría tener una combinación? Sí, si realmente no le importa la memoria, por ejemplo. Podría tener una combinación y ver si quiere tener un acceso directo acá, si quiere aprovechar la ventaja de eso. Pero ya perdería la ventaja de la lista de la memoria, ¿verdad? Sino que sería solo porque en algún momento se quiera tener cierto tipo de acceso. Entonces, de los algoritmos de recorrido. Una última lista. ¿Cuál es más eficiente para determinar el grado de un vértice? ¿Saben cuál es el grado de un vértice? ¿Cuál es la distancia desde ¿Está metido al rollo con la distancia? sí, ¿Cuántos grado? saltos tiene que hacer a partir de un vértice? ¿Cuál es el grado de un vértice? Suponiendo que hay un vértice de entrada. un grado? ¿Cuál es el grado de un vértice? El grado no sería cuántas aristas tiene en ese vértice. El grado es más sencillo, es cuántas aristas tiene. El grado de un vértice es igual a Eso lo digo en teoría de la lista de todo lo que tenemos que saber. Ya no va a decir a Carlos Arias. Se lo borra el sistema. Nos tiró una lista y defínanlas todas que nos pasaban diciendo. ¿Cuál es el grado? El grado de un vértice es más sencillo, ¿no? A veces se complica. Está bien, es normal. Realmente es eso, ¿verdad? ¿Cuántas aristas tiene un vértice? Y la pregunta es, obviamente, ¿cuál es más fácil o cuál es más eficiente? Pero no. Sí, la lista sería. En una lista de adyacencia, porque solo tengo que recorrer la lista. Mientras que en este tendría que recorrer la matriz. Obviamente, ustedes podrían tener un contador que ya les permita saber desde antemano cuántos elementos. Un elemento interesante es que si yo tengo una lista o una matriz de adyacencia y el grafo es dirigido o no dirigido, si es dirigido, pues obviamente vértice y hacia quién tiene, ¿verdad? Pero si es no dirigido, tengo que agregar, si yo tengo digamos, si aquí este es el 0, ¿verdad? Y este es 3, 1 y 2, implica que en 1 yo tengo que tener 0 por aquí, en 2 tengo que tener el 0 por acá, y en el 3 tengo que tener el 0 por acá. ¿Okay? Porque si no se vuelve muy complicado, tendría que ir viendo, por ejemplo, para ver cuáles son las aristas de 0 si yo no tuviera ambos casos. Sería un problema. A veces tendría que ir buscando en esa lista. Entonces tengan cuidado. Aquí es más sencillo, ¿verdad? Porque aquí podría ser, si ustedes quisieran solo tener una pirámide, pero yo les aconsejo que cuando implementen, simplemente al final ya ocuparon el espacio. Entonces simplemente tengan, si van a tener una lista que es no dirigida, tengan el valor tanto en este lado como en el otro, que implica de acá hacia acá
como de el otro hacia acá. O sea, tanto de uno hacia otro como de regreso. Tienes las dos aristas. Esto por si quieren hacer alguna optimización, desde antemano les digo que más bien eso les va a generar un problema. Mejor tengan los dos elementos ahí en su gráfico. Ahora, empecemos por el recorrido en anchura. ¿Cómo era el recorrido en anchura? Digamos, si yo tengo un grafo, a ver, voy a etiquetarlo para que sea más claro. Yo tengo un recorrido en anchura y quiero hacer un recorrido en anchura en un gráfico. Voy a poner un par de nodos más. ¿Cómo funcionaba aquello del recorrido en anchura? A partir de un vértice. Puedo usar un vértice de partida, eso es excelente. ¿Verdad? ¿Cómo funcionaba lo del recorrido en anchura? Vas probando cada vértice a la vez, o sea, si tiene 3 vértices, tiene que probar 1, 2 y 3, y después irse al siguiente y empezar a probar todos. Es como que en profundidad se va primero por un solo vértice y hasta llegar hasta el final, ¿verdad? Okay. En cambio, en anchura tendré que ir probando todos los vértices a los que está conectado primero y después ir al siguiente nivel. A ver, recordemos, lo que queremos hacer es visitar todos los nodos y todos los vértices y todas las aristas, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo un recorrido, normalmente tengo un punto de inicio, digamos que va a ser el primer nodo. Ahora, el recorrido en anchura, como dice Carlos, realmente lo que yo voy a ir haciendo es que voy a visitar un nodo y luego de eso voy a tratar de evaluar todos sus signos. ¿Está? Ahora, la diferencia con el de profundidad que vamos a ver después es que el de profundidad se va preocupando un himo a la vez. En la anchura se va a ir preocupando por cada uno de los signos y luego va a evaluar a sus hijos y luego a los hijos de sus hijos y así sucesivamente, ¿cierto? Ahora, si ustedes recuerdan, el recorrido de anchura era fácil implementarlo como una estructura de datos de apoyo. ¿Se acuerdan cuál era? Árbol. No. Construye un árbol. Ambos construyen un árbol. Vamos a ver. A ver, el recorrido en anchura, lo que ustedes van haciendo es que van evaluando cada uno de los nodos, ¿cierto? Ahora, el recorrido en anchura usa como apoyo para facilitar el algoritmo una cola. No sé si se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? ¿Están sinceros? Sí. No, sí. No. Solo él se acuerda. ¿Usted? Más o menos dice. A ver, veamos el algoritmo. El algoritmo era bien sencillo. Yo llego y digo, ok, voy a meter el primer elemento, lo voy a meter en la cola. ¿Estamos? Lo voy a meter el primer elemento en la cola. Ahora, yo puedo tener varios estados en un elemento. Yo puedo decir, un elemento está no procesado, ¿okay? Puedo haberlo visto, le voy a poner el nombre así, o puedo haberlo procesado. Voy a poner no detectado y ya procesado. Para que sea más ¿qué pasa? Undetect. Sí, lo de español. Español es más bonito. Vamos a ver. Entonces, al inicio yo llego y digo, ok, yo tengo un estado y lo meto, un vértice y lo meto en mi cola. ¿Ok? Yo llego y lo saco. Voy a llegar y voy a decir, ok, yo tengo el vértice
El vértice 1 va a ser la raíz. Como ustedes saben, yo lo que voy haciendo es que voy construyendo una especie de árbol, que es el árbol del recorrido, pero van a empezar a aparecer cosas bien interesantes. ¿Okay? Obviamente, algo que es importante ir guardando también es el padre de cada uno de esos nodos, porque eso me puede servir para hacer otras cosas. Entonces, voy a ir poniendo acá cuál va a ser el padre de 1. Voy a poner algo por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto no es obligatorio, pero es importante. Y ya vamos a ver por qué. Voy a agregar esa lista. Es útil, es bastante útil en los diferentes algoritmos que hay. El padre de 1 va a ser, obviamente, es menos 1, porque no tiene padre, ¿verdad? Es la raíz. Pero yo llego y digo, ok, yo tengo 1. ¿Y cuándo voy a decir que algo es procesado? Voy a decir que algo es procesado cuando ya procesé todas sus aristas. Entonces, ahorita, el estado 1 pasó de no detectado hacia detectado. Una vez que lo saco, ¿cómo funciona este algoritmo? Digo, ok, yo saqué 1 y voy a agregar al árbol todos sus signos, todos sus vértices que son adyacentes hacia ese nodo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir cuáles son los nodos adyacentes a 1. Son 2 y 3. Son 2 y 3. Y 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Ahora, 2 y 3 van a tener como padre, ¿cuál va a ser el padre? 1. Va a ser 1. ¿Ok? Y lo que voy a hacer también es que voy a agregar 2 y 3 a la corta. ¿Estamos? Ahora, 1 ya procesé todas sus aristas, entonces, todas sus aristas, entonces va a pasar a estar procesado. ¿Y qué va a pasar con 2 y 3? Pasarían ¿A qué estado pasarían? a detectado. Van a estar detectados. Por default, ya sabemos que los demás están no detectados. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Simplemente yo le voy pidiendo a la cola, ¿cierto? Entonces yo llego y le digo a la cola, ok, voy a sacar el siguiente elemento de la cola. ¿Cuál es el siguiente elemento? 2. Va a ser 2. ¿Y qué voy a hacer con 2? Voy a agarrar un borrador. ¿Qué voy a hacer con 2? Voy a agarrar y voy a evaluar las aristas. ¿Qué aristas tiene? 4 y 1. Tiene 4 y 1. Entonces, voy a agarrar 4. 4 va a pasar de no detectado a detectado. 2 va a pasar a procesado. Y voy a agregar 4 a mi cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. 2 es su padre, entonces no digo nada. Estoy tranquilo. Saco de cola. ¿Y ahora qué sucede? Bueno, el padre de 4 pasa a ser 2. Saco de cola. Llego y saco 3 de cola. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer nuevamente? Sacarla. 5 como hijo de 3. Tengo 1, ¿cierto? Que es el padre. 1, 5 y 4. Tengo 4, que es hijo de él, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué pasó con 4? Digo 3, quiero evaluar sus hijos y uno de esos es 4. ¿Cuál es el estado de 4? Detectado. Es detectado, ¿cierto? Si fuera no detectado, yo lo agregaría como hijo. ¿Estamos de acuerdo? Pero este es un estado que ya había detectado. Entonces lo que sucede, lógicamente, es que se marca esta lista
como algo que se llama una arista. ¿Cómo se llama este tipo de aristas? ¿Se acuerdan? Una arista cruzada. Perfecto. ¿Ok? Entonces detectamos una arista cruzada. Ponemos una flechita aquí. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. A ver, pero si agrego 5 y 5 pasa a ser detectado, el padre de 5, ¿quién es? 3. Es 3. ¿Ok? Y 3 pasa a estar procesado. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Ok? Y agregué 5 acá. 5 con padre 3. Se me olvidó que fuéramos agarrando el padre. Saco de cola nuevamente. Miren qué sencillo el algoritmo. Saco de cola. ¿Qué pasó? Al 3 hay que ponerle 5 aquí. Al 3. Al árbol no puso el hijo 3, 5. 5 como hijo. Saqué 4. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Alguien que me diga? Carlos. Evaluar. Tengo que ver la lista de 5. De 4, perdón. Ajá. No, va a sacar 5. Saqué 4. Estaba 4. Sí. ¿Cierto? Estaba 4. Ajá, saqué 4. 5, 3. Entonces Hay cruzado también ahí con 5. está con 3. Hay cruzado. Y Ok. con 5. Y hay cruzada con 5. Y con 2. Y con 2. No, 2 no, porque 2 es su padre. 2 es su padre. Entonces no se considera cruzada cuando es su padre. En el retroceso. En el retroceso. Retroceso normalmente se considera con su abuelo. Abuelo o cualquier otro antecesor al padre. ¿Ok? Pero sí, o sea, hay una acá, pero no se considera arista de retroceso. Se considera que parte del mismo árbol. ¿Ok? A ver, entonces saqué 4, hay arista cruzada con 3, hay arista cruzada con 5, paso 4 a que esté procesado. ¿Alguien más que me ayude? Saca 5. Saco 5, ajá. El padre de 5 era 3, ¿verdad? Ok, ajá. De todas las aristas. Meto las aristas son 6 y 7. 3, 4, 4 es cruzada, ¿no? Ajá. 3, 4, 6, 7. Se agrega la cola. 6 y 7. 6 y 7, ¿verdad? El padre de 6 y 7 es 5. Y eso implica de que tengo 6 y tengo 7. ¿Ok? Y paso el estado de 5 a procesar. 6 y 7. Luego saco 6, ¿cierto? Saco 6. ¿Qué pasó ahí? Se evalúa. Hay una cruzada con 7. ¿Ok? Con 5 es su padre. Cambio el estado a. Les había tenido que cambiar el estado, ¿verdad? Bien, este está detectado, cambio a procesado. Y cambio el 7. Saco el 7. Esto encuentro esta acá, cruzada. Este pasa. Interesante. Se lo habían estudiado, ¿se acuerdan? Lo habían estudiado en estructura de datos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el orden del recorrido en anchura?
No lo sé, Pero porque tiene un punto. ¿Tiene una pregunta? no lo sé, pero tengo una particular fijación con decir que es n cuadrado. Vamos a ver. Voy a andar en el Una cuadrada. Pero es que si va eliminando el procesado, o sea, si ya no lo va tomando en consideración el procesado, entonces en el log de n tendría que ser, o sea, cada vez va disminuyendo la cantidad. No vuelve a pasar todo por todos los nodos cada vez. A ver. O sea, En el OTN. si está con... En el OTN. Ajá, díganme. Usted dice lo mismo. Sí. Sí. Sí, o sea, cada vez va disminuyendo la cantidad de nodos que tiene que recorrer, porque ya lo va marcando como procesado, entonces va disminuyendo gradualmente. O sea, y eso tiene tendencia a un logaritmo, pues, en el log de n. ¿Tiene tendencia a un Bueno, logaritmo? no al logaritmo, pero sí por la idea del ir marcando los procesados y no tener que volver a evaluar o recorrer ese camino otra vez. O sea, A ver, les voy a pedir algo. ¿Por qué no en su cuaderno escriban el algoritmo? Es genérico. Así, escriban el algoritmo. Yo llego y quiero hacer recorrido en anchura de un grafo y con un punto de inicio. ¿Cómo sería ese algoritmo? El algoritmo básico. Escriban, traten de escribirlo en su cuaderno. En orden Fibonacci. Hay que revisar si el estado no, me parece. ¿Lo quiere hacer recursivo? Preferiría no hacerlo recursivo. Marcar. ¿Qué pasó? Marcar B. Marcar B. B. ¿Ok? Dejar la cola. Entonces, O sea, ponerle B, que sea. va a tener una cola, ¿verdad? Va a ser cola. Push. O en Q, ¿verdad? Si lo quieren poner cola.push y voy a meter nodo 0 en este caso. El primero. Ok. Ajá. ¿Y ahora? Bueno, cola. Y a 0 lo voy a marcar como estado 0, marco como detectado. detectado. Mientras la cola no sea vacía. Entonces, while empty. Ok, ajá. Dar el primer elemento de la de la cola. Ok, igual a cola punto pop. Ok. Para cada vértice X. Para cada X tal que X pertenece a la lista, ¿verdad? Sí, para cada. Ajá. Si no marcado, marcar y poner en cola. Si X, si estado de X, ¿verdad? De X es igual a N, ¿verdad? O sea, si no lo he Marcar detectado, entonces lo marco y cola punto push X. igual a detectado, cola, punto push, X. ¿Ok? Termina eso y estado de X pasa a ser procesado. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estaba, ¿no? A grandes rasgos. ¿Cuál es el orden de eso? En el mejor de los casos, el web va a tener todas. orden E. N cuadrado. N cuadrado, ¿te acuerdas? Orden E. ¿Qué pasó? Número de listas. A ver, veamos. ¿Qué orden es meter a una cola? ¿Qué orden es meter a una cola? Es uno, ¿cierto?
¿Qué orden es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que verlo de Hay que verlo de adentro, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cuántas veces va a hacer eso? A ver, mirémoslo de adentro. ¿Qué tamaño es esto? Esto es 1. ¿Qué tamaño es esto? En el peor de los casos, entonces está todo. Ese es el peor de los casos. Entonces, A ver, ahí vamos a hacer un pequeño caso. Si es, hay que ver si tengo lista de adyacencias, si tengo matriz de adyacencias y obviamente si el grafo es denso o no es denso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, en el caso que usted dice, que es cierto, en general. ¿qué pasa si tengo adyacencia con todos? ¿Ok? Entonces esto sería n, ¿cierto? Si yo tengo adyacencia con todos, esto sería, no le voy a poner n, sino que sería b, orden b, ¿cierto? Que es el número de vértices. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, luego tengo la parte de adentro y tengo cambiar el estado, esto es 1, esto es 1 y esto es 1. Cambiar el estado acá, esto también es 1. Ahora, ¿cuántas veces hace este while? Lo hace uno por cada vértice. Realmente eso es lo que estoy metiendo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces esto es vértice. O sea que en el peor de los casos, como decía Jairo por ahí, sería orden b cuadrado, que es el número de vértices. Ahora, ¿es esto siempre cierto? Solo para Solo para grafos fuertemente conectados. Denso. ¿Ok? A ver, si yo tengo matriz de adyacencias, esto siempre es cierto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo para ver cada lista tal que el vértice, o sea, que existe una lista desde B hasta X, en una matriz de adyacencias implica recorrer eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si eso no es una matriz de adyacencias? Es una lista de adyacencias. Usted tiene que ¿Qué bajar. orden es? Esto es cierto en dos casos, si es denso o si es una matriz de adyacencia. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué pasa si no es denso, por ejemplo, y es una lista de adyacencias? ¿Cuál es el orden de esta lista? Ahí sí tendría que ver en el log de n. ¿Qué pasa? En el log de n. En el log de n. Ese log es el que me tiene inquieto. No estoy seguro de dónde sacan el log. ¿Qué pasa? En el while siempre serían los vértices. En el for, ¿qué sería acá? Miremos cómo está implementado las aristas. Se me van a ver. Siga con su Ya. Aquí la cantidad de aristas. La mayor cantidad de aristas que tienen Perdón, la mayor cantidad de aristas que tiene un nodo. O sea, tendría que ver la cantidad de nodos. O sea, si el grado del vértice mayor es n, tal caso de los casos n. Sí. No, hay que ver. N cuadrado. Realmente. Si el grafo no es denso, miren cómo es esto realmente interesante. Porque en este caso sí es n cuadrado, o sea, tengo que darle todo, ¿cierto? Ahora, en este caso, realmente, aquí tengo 3, pero aquí tengo 2, aquí tengo 1, 1, aquí 3. Ven que realmente no es como acá, que acá iba el número de aristas que tenga El grado del mayor. el grado del vértice. ¿Perdón? El número de aristas que tenga el vértice. Realmente, porque mire, si usted
usted tiene que va vértice por vértice, pero realmente En el peor de los casos, el grado es mayor. podría ser el grado mayor, pero ese es el mayor. O sea, realmente hay una forma más clara de definir. O sea, el orden va a depender, lo puedo hacer más específico. Porque al final lo que voy a hacer es que en este, si ustedes se fijan, voy a decir, en el vértice 0 voy a recorrer todas sus aristas, ¿cierto? Luego agregué otro, el 1, no, voy a poner el S, el 7, no sé qué es. Voy a recorrer todas sus aristas, ¿cierto? De ahí me salté al 1, voy a recorrer todas sus aristas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice el algoritmo, ¿cierto? Voy sacando la cola y voy a ir recorriendo todas sus aristas. Al final, ¿cuál es el orden de eso? El número de aristas. ¿Se fijan? O sea, si ustedes se fijan, al final visité cada una de las aristas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que yo en vez de decir voy a agarrar como orden el número máximo, porque eso no aplica, o sea, puede que este sea bien grande y todos los demás sean bien pequeños. Al final realmente lo que yo hice acá es que yo visité todas las aristas. La sumatoria de I igual a 1 hasta n de grado de Pero también visita también todos los vértices. ¿Qué pasó? También visita todos los vértices. Visito todos los vértices, entonces digo que es visité todas las aristas y visité todos los vértices, pero lo visité de manera lineal cada una de ellas. ¿Qué significa que sea orden arista más vértice? Significa que el que sea más fuerte de ambos va a dominar. Si mi grafo, y aquí realmente no tomo en cuenta de que si se queda vacía la cola, por ejemplo, y todavía hay nodos sin visitar, entonces tengo que agregarlo a la cola y volver a hacer esto, ¿cierto? O sea, existe la posibilidad de que mi grafo no sea conexo y tenga que agregar más elementos, pero en efecto yo tengo que visitar todos los vértices y todas las aristas. Entonces, en el peor de los casos, si es lisa adyacencias, esto es orden aristas más vértices. Obviamente, ¿cuál es el peor de los casos de las aristas? fuertemente conectado. Que sea denso, ¿verdad? Ya no sabemos cómo molestar. La anterior No. Que Pero ¿cuál es el peor fuertemente caso de conectado las existe. ¿Qué pasó? La vamos a poner como extraño la época que le voy a pagar a los alumnos. No, yo no viví esa época, imagínense. Una regla, hubiera sido interesante. Yo tenía un maestro en el colegio que nos tiraba tiza. De verdad. Me clavó una maestra. Nicolás se sacrifica, dice. ¿Qué pasó? Nicolás se Sí, sacrifica. que está A él le bastante eso. gusta todo lo antiguo. Vamos a usar a Nicolás entonces para castigar todo lo que haga Jairo, a usted le vamos a tirar pedazos de tiza. No, a ver, sigamos. Entonces, ¿cuál es el peor caso de las aristas? N por N menos 1 entre 2. Si esto está lleno, ¿ok? Yo voy a visitar para este, todas, para este, todas, para este, todas. Realmente es N o B. Y si es un grafo simple, esto sería B. Y en cada una de esas van a ver cuántos aristas, van a ver B menos B 1. menos 1, ¿cierto? O sea que sería B por B menos 1, que sería B cuadrado al final, ¿verdad? B por B menos 1 Y si igual a B cuadrado menos B, que esto es orden B cuadrado. En el peor de los casos, ¿qué pasó? si es no dividido entre 2. Si es no dividido entre 2, no, porque realmente usted va a tener las aristas acá. O sea, si 0 tiene arista de 0 a 3, y es no dividido, también va a haber de 3 a 0. Estoy confundiendo conceptos. Entonces, si yo voy a hacer recorrido en anchura, recordemos de que es lineal, al final termina siendo lineal, pero lineal con el número de aristas.
no con el número de vértices. ¿Okay? Si lo vemos con respecto a los vértices, en el peor de los casos, va a ser n cuadrado, el número de vértices al cuadrado. Entonces, depende de cómo lo vean. Ahora, ¿para qué me sirve el recorrido en anchura? Utilidades que le puedo dar al recorrido en anchura. Puedo borrar esto, ¿verdad? Sí. Utilidades que le puedo dar al recorrido en anchura. Uno es bien básico. ¿Qué tal si yo quiero saber si el grafo es conexo? ¿Cómo puedo saber si un grafo es conexo? Pero ¿cómo lo utilizaría? ¿Cómo? Si no, al final sí todos están marcados como procesados. Si no todos están marcados como procesados, significa que hay una parte que no, a la que no. ¿Cómo sé si un grafo es conexo? Básicamente, ¿sí? Hago recorrido en anchura, ¿verdad? De G. Si existe uno que no está, si existe un nodo, un vértice que es diferente a, bueno, que está en N, ¿verdad? Entonces implica de que no es conexo, ¿cierto? Si existe un vértice que quedó no marcado, entonces no es conexo. Sencillo, ¿cierto? Entonces, una de las cosas más básicas que uno hace con grafos es aplicarle un recorrido para saber si es conexo o no es conexo. Otro más interesante. ¿Quiénes recuerdan quién es un grafo bipartita? O no sé si lo vean, es posible que no lo vean. Un grafo bipartita es un grafo que yo puedo separar en dos partes. Desde un punto. Sus nodos, y no existen en esos dos grupos, no existen aristas entre ellos. Eso es un grafo bipartito, que es el mismo problema que se le llama coloreo de grafos de dos colores. Coloreo. Pero entonces ese grafo que usted dibujó no es bipartita. Sí. Este grafo sí es bipartita. No entendí. ¿Puedo Los nodos que tenés de este lado no están conectados entre sí, sino solamente con los nodos del otro lado. Yo puedo agarrar los nodos y separarlos en dos grupos de tal manera de que no exista arista, como dice Carlos, entre el mismo grupo. Ese es un grafo bipartito, que es el mismo problema de coloreo de grafos con dos colores. ¿Qué tal si yo quisiera agarrar un grafo y empezarlo a colorear en dos colores, de tal manera de que dos nodos adyacentes nunca tengan el mismo color? ¿Estamos? Ya. ¿Qué algoritmo puedo usar para eso? Recorrido en anchura. Obviamente recorrido en anchura. ¿Cómo lo utilizaría? Sería de que colorear todos los nodos que no son hijos de él, por ejemplo. Ajá, a ver. Entonces, al colorearlos de otro color diferente al de él, entonces ya está empezando a colorearlos en separado, porque no tiene conexión con ellos. Ok, a ver, como dice Carlos, básicamente yo lo que tengo que ir diciendo es, para empezar le voy a asignar un color al nodo, ¿cierto? Voy a decir, digamos, es rojo, digamos que es rojo y azul. Le digo, bueno, a este le voy a asignar rojo. ¿Estamos? Ahora, y le vamos a poner aquí color sub 0 es rojo. Lo voy a poner en otro color mejor para que se note que es algo que le estamos. No, lo voy a poner en rojo, lo voy a poner en azul. No sé por qué, ya agarré azul y ya no va a regresar, ¿verdad? Color del estado 0. Igual. ¿Estamos? Ok. ¿Por qué no lo ponen en azul?
Hay un, No, hay un, rojo y hay, azul, rojo y azul. sí, la letra azul, A. Entonces, a ver. Para que no haya conflicto en la cabeza. Escribir a mano. Voy a escribir azul el primero. Sí, ahí. Ya estamos mejor. ¿Estamos mejor? Ok, excelente. El primer color va a ser el azul, pero el otro va a ser rojo. A ver, pues, ¿qué hago ahora? Digo, ok, el primero que agarré lo pinté de azul. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pinta a todos los hijos de rojo. De azul. Pinto a todos los signos, llego y digo, por cada uno de los signos, Pinta en rojo. los pinto de rojo en este caso porque es azul, ¿cierto? Luego, Pero realmente, ¿cuál es la regla general? al final del cuadro, El color opuesto, ¿cierto? Yo llego y digo, ok, el color de X es el opuesto del color de B, ¿cierto? color más 250 más 510. Ok. Tiene el problema, está calculando el RGB o algo por el estilo. A ver. Dicen, el color de X es el opuesto del color de B, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, ¿es siempre cierto eso? Yo llego y digo, bueno, tengo uno, por cada uno agarro sus hijos y digo, este es rojo y este es rojo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora llego y digo, voy a agarrar los hijos, en ese caso era 4, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con 4? No era, a ver, sí, era 2, ¿verdad? Llego meto 2 y 3, ya lo marqué de rojo y ahora proceso 2, tenía 4, ¿cierto? ¿Qué pasa con 4? Otra vez. Ahora digo, ok, tendría que pintarlo de el opuesto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Llego y digo, ok, esto va a ser azul. Hasta ahí mi algoritmo va check, ¿cierto? Y lo metí a la cuenta. El siguiente que sacaba era rojo, ¿cierto? Era 3. Entonces 3, llego y miro los hijos. Y ahora, ¿qué pasa? Digo, ok, 3, sus hijos son 1, que es azul, ¿está bien? 4, ok, que es azul. Y tengo 3, que es... Tendría que ser azul. Tendría que ser Azul. azul, ¿cierto? ¿Ok? A ver. Muy bien, no me vaya tocando. Ok, ajá. Ahora, a ver, esos son todos los hijos. 3 tiene con 2, con 1, con 4, es azul. ¿Se fijan? Está bien, ¿verdad? Está ahí, está ahí. Y con 5, que es azul. Perfecto. Pero con 4. ¿Qué pasó? Con 4 va a tener problema. Con 4 voy a tener problema. Ok, ya vamos a regresar ahí. Todavía no hemos llegado. Luego íbamos por 3, ¿verdad? ¿Cierto? A ver. Ok, metí a la cola 5. Y saco de la cola, ok, ahora sí viene 4. ¿Estamos? Ahora, ¿qué va a pasar? Llega 4 y dice, voy a agarrar sus hijos y los voy a pintar del opuesto. Entonces va a decir 4 con 2. Está bien. Ahí está bien, ¿verdad? Es rojo. Pero agarrar, y que decir, digamos que agarrar a 5 primero, ¿verdad? Ve, que agarrar a 3, que agarrar a 3 primero es rojo, está bien. Pero ¿qué pasa si agarra 5? Ahí hay conflicto, ya está pintado. Este es azul y este ya está pintado, es azul. ¿Qué pasa ahí? Ya no hay forma de... Entonces, no es mi partido. Y también puedo decir que no lo puedo colorear con los colores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? O sea que aquí realmente debería de haber alguna condición. No la voy a poner. O sea que sí. Para que agreguen. Sí, que si ya el color ya está marcado, o sea, ya está como que estuviera marcado o coloreado, ya habría que verificar si es el mismo color o el opuesto. Si es el opuesto está bien, si es el mismo se descarta.
Entonces, fácilmente con un recorrido en anchura pueden detectar si su grafo es bipartita o en otro problema común que es el famoso el coloreo de grafos con dos colores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ves? Un problema que no vamos a ver, que les dejo. No, rápidamente, realmente sí lo podemos ver. Determinar la distancia de un nodo a otro nodo en saltos. ¿Ok? Distancia, pero en términos de aristas. Esto también lo pueden detectar con recorrido en anchura, ¿okay? Precisamente por la estructura que van siguiendo, porque van un nodo, sus hijos, los hijos de sus hijos, etc. Entonces, si ustedes quieren saber la distancia de un nodo a otro nodo en salto, no con pesos ya no aplica, ¿cierto? Con pesos que tienen que usar Dijkstra. tienen que usar Dijkstra o tienen que usar Floyd, ¿verdad? Pero en distancia de saltos, si ustedes quieren saber la distancia de un vértice a otro vértice, con recorrido en anchura, simplemente van, dicen, ok, una vez que ya tienen esto, solo tienen la distancia, la altura del árbol hasta eso. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a hacer receso, vamos a hacer un pequeño receso, unos 5 minutos. Y regresamos a las 9. Es 8:54, 11 minutos. Recorrido en profundidad. Este es más. No sé por qué. Creo que es porque también se parece mucho al recorrido de árboles. Que la gente lo maneja un poco mejor. El recorrido en profundidad. ¿Cómo era el recorrido en profundidad? ¿Se acuerdan? Era hijo, hijo, hijo hasta llegar al último y después iba de regreso. Voy viendo los hijos, ¿verdad? Voy viendo los hijos hasta llegar al último y voy regresando. Uno dice regresando porque realmente esto de manera recursiva se implementa bien fácil. ¿Se acuerdan? Veamos el algoritmo ya de un solo de manera recursiva para recordarlo. Esto es un grafo y lo voy a poner en un vértice, ¿verdad? ¿Cómo es un recorrido en profundidad? ¿De acuerdo? De manera recursiva. Es bien sencillo. Bien sencillo. Yo lo más lejos que puede poner. ¿Qué pasó? Con el primer vecino, ir a lo más lejos que puede. A ver, esto era, agarro un nodo y luego digo, por cada uno de sus hijos hago recorrido en profundidad. Esa es la regla. Entonces yo digo, agarro un nodo, como estamos guardando estado, ¿verdad? Entonces dijimos, estado del nodo es igual a detectado, ¿verdad? Luego por cada X tal que B de Bx pertenece a E, entonces llego y digo recorrido en profundidad del grafo de X, ¿ok? Y cuando esto termina digo estado de B igual a procesador. Sencillo la regla. Llego, o sea, digo, recorrido en profundidad a partir de esto, lo marco y luego digo por cada uno de sus hijos hago recorrido en profundidad. ¿Okay? Obviamente aquí si no está marcado. A ver, si no está procesado, ¿verdad? Si no está procesado, entonces lo ponen acá. Si X no está procesado, entonces, si no está realmente, si X es igual a N, entonces recorrido en
Sí, ya queda en eso. Pero básicamente la lógica es esa, yo llevar un nodo por cada uno de ellos. Ahora, esta lógica hace que, yo digo, agarro el 1, ¿cierto? Entonces, hagámoslo. Agarro el 1, ¿ok? Entonces digo, agarro el 1, la lógica me dice, ok, voy a agarrarlo, lo voy a marcar, ¿cierto? ¿Ok? Y luego voy a agarrar y voy a decir por cada uno de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a agarrar el primero. ¿Cuál es el primero de sus hijos? Es 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a agarrar y voy a decir, ok, ahora voy a hacer recorrido en profundidad a partir de 2. 2 lo voy a marcar según esta lógica. Y si ustedes se fijan, esto va de manera recursiva, ¿cierto? O sea que él va recordando cuáles son los hijos de eso. Y dice D, lo marco, y luego dice por cada uno de los hijos de 2, entonces voy a hacer recorrido en profundidad. Uno de sus hijos es 1, que es, para empezar, es su padre, y lo voy poniendo acá, menos 1, el padre de 2 es 1, ¿ok? Menos 1, que dice, por cada uno de sus hijos, uno de sus hijos es 1, ¿cierto? Que de por sí es su padre, entonces ahí no pasa nada, ¿cierto? Entonces no voy a volver a hacer recorrido de profundidad además de que ya está marcado como detectado, ¿cierto? ¿Ok? Ahora digo, bueno, por cada uno de sus hijos, entonces agarro el siguiente hijo, que es 4. Entonces digo 2, y ahora me voy con 4. Y si ustedes se fijan acá, entonces voy a decir que el padre de 4 es 2. ¿Estamos de acuerdo? Ok, agarrar, el padre de 4 es 2. Y voy a hacer recorrido en profundidad a partir de 4. ¿Estamos? Ahora agarro 4. 4 dice, ok, por cada uno de sus hijos. El primero que va a agarrar es 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a decir que el padre de 3 es 4. Entonces, agarrar 3. Y voy a marcar 4 como detectar. Ahora luego dice, ok, 3 por cada uno de sus hijos. Entonces llega y dice, ok, 3 tiene arista hacia 1. Ahora, ¿qué pasa con 1? Ya está detectado. Ya estaba detectado. ¿Es su padre? ¿Es 1 el padre de 3? No. Entonces encontré, ¿qué fue lo que encontré? Ustedes ya me lo dijeron. Una arista de retroceso. ¿Estamos? Ahora dice, encontré 5. Entonces 5. ¿Okay? Todos estamos claros cómo encontramos la lista de retroceso, ¿verdad? Hay la lista de este nodo a este nodo. No es su padre, o sea, ya está visitado, no es su padre. Entonces es una lista de retroceso. Llego y digo 5. ¿Ok? Y 5, entonces el padre de 5 es 3 y ahora hago recorrido en profundidad. Luego 5 tiene el caso de que 3 y 4. Entonces digamos 3 es su padre, no hay problema. 4, encontré otra arista de retroceso. Luego 6, llego con 6. El padre de 6 entonces es 5, bueno, y se me ha ido olvidando marcarlo como detectado, ¿verdad? El padre de 6 es 5. ¿Ok? Y ahora voy a procesar. Voy a 6. Entonces 6, llego y digo, ok, 6. Sus aristas, una es a 5, que es su padre, y otra es a 7. ¿Ok? El padre de 7 es 6. Y luego de eso llego y digo, ok, 7. 7 tiene arista hacia 6 y tiene arista hacia 5. Ok, estamos. Y ahora Regresa de 7 terminé con 7, ¿verdad? Ya no tengo
más hijos. Entonces, terminé con 7, ya puedo marcar, ya terminé todas las listas de 7. 7 está procesado. Terminé con 6. 6 pasa a estar procesado. Terminé con 5. 5 pasa a estar procesado. Terminé con 3. 3 pasa a estar procesado. Terminé con 4. 4 pasa a estar procesado. Terminé con 2. Que pasa a estar procesado. Terminé con 1. Que pasa a estar procesado. Sencillo, ¿cierto? ¿Qué orden de ejecución tiene ese ruido? N. Orden N dice. A ver. No. N log de N. N log de N dice. N log de N. ¿Qué orden de ejecución tiene ese ruido? Le voy a dar sí, el número de aristas, ¿por qué? Él está en lo correcto, pero ¿por qué? Es el mismo caso que... Bueno, Sí, dale. Él no debe hablar a nadie. No sería el mismo caso aquí que usando lista de adyacencia, porque va a visitar, cada vez se va a visitar todos sus aristas. Correcto. Básicamente es cuántas veces llama a recorrido en profundidad. ¿Okay? Lo llama por cada uno de los vértices no visitados. O sea que eso es como que yo hiciera un ciclo de N. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántas veces hace eso? Lo hace el número de aristas que tenga B o ese vértice, en el caso de que sea implementado con lista de adyacencias. Entonces, un recorrido en profundidad es orden B cuadrado, si es con matriz de adyacencias, y es orden B más E, en caso que sea implementado con una lista de adyacencias. Igualito que el otro. ¿Estamos? La única diferencia es de que no, ¿cómo se llama? La única diferencia es de que aquí lo vemos de manera recursiva y en el otro lo miramos en un algoritmo de manera recursiva. Ahora, si quisiéramos quitarle la recursividad a eso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Se acuerdan que les decía que recorrido en anchura usaba una estructura de datos y recorrido en profundidad utiliza otra estructura de datos? ¿Qué estructura de datos utilizaba el recorrido en anchura? La lista de adyacencias. Usaba una, bueno, podía ser lista o matriz, pero era de apoyo para lograr hacer recorrido. Usaba una, este usaba una cola, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Este usaba una cola. ¿Cuál va a utilizar el recorrido en profundidad? Va a utilizar una pila. Ahora, como normalmente lo hacemos recursivo, la pila realmente está manejada por el llamado recursivo. ¿Okay? Pero realmente lo que estamos haciendo es, en vez de hacer este llamado recursivo, lo que haríamos es que meteríamos al stack las aristas y sacaríamos la que está en el tope del stack, la procesaríamos, meteríamos al stack sus aristas y así sucesivamente. O sea, los nodos a los que es adyacente. Y eso es lo que hay. Entonces es bien interesante porque recorrido en profundidad y recorrido en anchura funcionan diferentes y en lo único que difieren es en la estructura de datos que usan de apoyo, que utilizan, o el TDA realmente, que utilizan de apoyo, que es una cola en el de anchura y una pila en el de profundidad. ¿Estamos de acuerdo? Algo que medio vamos a hablar cuando lleguemos a ese tema la otra semana, no vamos a ver tanto porque eso realmente es de otra clase, de clase más avanzada, que está en su nuevo plan, una clase que está en su nuevo plan. ¿Qué pasó? ¿Cuál? Va a ser parte del sistema inteligente, ese tema. ¿Cuál tema? ¿Sí? El que les voy a mencionar.
Cuando ustedes hacen búsqueda en algoritmos que son, en grafos que son implícitos, si ustedes usan profundidad o anchura, van a poder tener problemas dependiendo de qué es lo que hagan. Si el grafo es implícito, anchura puede tener problemas de memoria, porque ustedes lo que van haciendo es que van creando nodos y nodos y nodos, o sea, van a ir creciendo el número de nodos que pueden llegar a tener en memoria, porque tienen que guardar esos nodos, esos vértices para procesarlos después, ¿cierto? Y ustedes ya dicen, este vértice, luego este vértice, todos que son hijos de él, y luego tienen que procesar los hijos de este primero antes de procesar todo eso. Entonces, tienen que ir guardando cada una de esas cosas hasta que sean procesadas. ¿Estamos de acuerdo? Entre más grande sea el grafo, este recorrido de anchura va a crecer y eso le puede generar un problema en memoria si el grafo es implícito. ¿Estamos? Ahora, si el grafo es implícito, el recorrido en profundidad puede llegar a tener el problema de que nunca termina. Puede llegar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Y si el grafo es infinito, por ejemplo, si es implícito y encima es infinito, puede que nunca salga de profundidad. En lugar de que ese sí está garantizado de que va a ir terminando, nivel por nivel. Eso se lo digo así para que lo tengan en mente, pero realmente hay más ahí en toda esa zona. Por eso es que los algoritmos, por ejemplo, para juego de ajedrez, cosas por el estilo, lo que hacen es que tienen hasta cierto nivel. Ya ahí dicen, normalmente usan algo parecido a anchura o parecido a profundidad, con algunas formas de cortarle pedazos al recorrido, y lo que hacen es que dicen, cuando llegues a tal nivel, para y retrocede. Por aquí lo que dicen es que en ajedrez, que es el ejemplo clásico, un jugador mediocre puede llegar a 4 niveles, un jugador avanzado puede llegar a 8 y un jugador nivel mundial puede llegar a 12 o un poquito más de evaluación. Imagínense, de jugadas. Logra ver el tablero 12 jugadas adelante, por ejemplo. Obviamente cortando con ciertas logísticas. La computadora sí, el jugador maestro realmente es porque sabe un poco de estrategia y sabe para dónde puede ir y todo, pero sí, igual tienen algún algoritmo en la mente que les permite evaluar más o menos hasta 12, hasta 12. Imagínense, eso es, muevo este peón aquí, si muevo este alfil acá, si muevo este caballo acá, todo eso le genera un estado diferente. A ver, ¿para qué me sirve el recorrido en profundidad? Cosas para las que yo puedo usar el recorrido en profundidad. Puedo determinar si es conexo mi grafo con un recorrido en profundidad. Repito la pregunta. Puedo determinar si es conexo un grafo con un recorrido en profundidad. Sí, ¿verdad? Sí. Hago el recorrido. Si queda si algún queda nodo nodo sin marcar, o sea, no visitado para nada, entonces no es conexo. Perfecto. Cíclico. ¿Cómo puedo determinar si un grafo es cíclico? Si llega a evaluar otro que ya está, si llega a encontrarse con otro que ya está evaluado o detectado, entonces sí. Aunque exista una lista de retroceso. Aunque exista una lista de retroceso que equivale a si encontré un nodo que ya está detectado, entonces ahí, que ya está, sí, en estado detectado, entonces ahí ya sé de ya hay un que sitio. sí. Estamos, ¿qué significa? De que ahí, yo vengo acá y hay algo que cierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Hay otro problema que es que el grafo sea biconexo. ¿Han escuchado este término? Biconexo. Dos conexiones de dos nodos. De dos nodos, dos conexiones a la vez.
que es diferente al dirigido. Bipartito era esta. No, dirigido en dos direcciones, o sea, o equivalente, podría decirse que sería equivalente a que tiene en ambas direcciones. Que haya menos más de un punto de articulación. Que haya, a ver, biconexo, bi es dos, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, biconexo es un grafo que tiene dos partes que son conexas. Eso es lo que se llama un grafo biconexo. ¿Qué significa esto? Usted lo mencionó. Biconexo tiene que ver con algo que se llama punto de articulación. Sería en ese caso el 5 ahí. ¿Qué pasó? Sería en ese caso el 5, digo yo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Este grafo no es biconexo. No es biconexo. Precisamente porque si yo quito este elemento, va a partir este grafo en dos. ¿Estamos? ¿Okay? Entonces, el grafo biconexo, la idea es de que yo no lo pueda partir en dos. ¿Cómo puedo evaluar un grafo y decir puede o no puede partirse en dos? Entonces voy a buscar lo que se llama un punto de articulación. ¿Cómo puedo detectar un punto de articulación? ¿Se acuerdan de eso? Creo que se basaba en el recorrido de profundidad. Se basa en el recorrido en profundidad, correcto. Y si hay una parte cíclica, tal vez, o... Sí, tiene que ver. Si hay un punto, si no hay una lista de retroceso más adelante de él, creo que ahí cuando se definía que era un punto de articulación. Tiene que ver, precisamente tiene que ver con las aristas de retroceso. ¿Ok? Si ustedes se fijan, y esto lo voy a dejar que ustedes lo investiguen, para mañana les voy a dar un par de cositas para que lean. Si ustedes tienen, vamos, veamos por acá. Vamos, ¿cómo puedo detectar un grafo biconexo? Voy a cambiar de color. ¿Cómo puedo detectar si hay un punto de articulación? Si yo tuviera eso, acá, por eso lo pongo en otro color. Solo con ver esto, existe un punto de articulación, aparte de 5 que estaba ahí. Sí. Sí, cierto. ¿Ok? ¿Cuál es? 1, porque es un punto de articulación. Si lo quito, se harían 2, ¿cierto? Desde el momento en que la raíz tiene 2 hijos o más, ese ya es un punto de articulación. Esa es una forma de detectar un punto de articulación. ¿Ok? Ahora, se vuelve más complicado cuando yo tengo un punto de articulación que está adentro, ¿cierto? Ahora, si ustedes se fijan, yo si yo veo mis hijos, este hijo tiene una forma de regresarse, ¿cierto? ¿Estamos? O sea, yo llego, agarro a mis hijos, y este tiene una forma de regresarse a un lugar antes que mi vértice. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si yo lo quitara, no importa porque hay camino hasta mí y hay camino después de mí que lleva hacia atrás. Miremos este. ¿Ok? Lo mismo, ¿verdad? Hay un camino que lleva a uno de mis antecesores. Llevo este. ¿Ok? Entonces hay uno hasta acá y hay un camino de mis hijos hasta acá, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con este pasa algo bien especial. Ya no sucede eso, ¿cierto? Yo llego y si miro de mis hijos no tienen un camino hacia allá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya eso ya es señal de que es punto de articulación. O sea que si ustedes hacen un recorrido en profundidad y van almacenando, o sea, van recordando cuál es el lugar al que pueda llegar más arriba sus hijos, con eso ustedes pueden saber si hay o no un punto de articulación.
Y a veces hay casos, como este, por ejemplo, vamos a ver, que en este camino sí tiene hacia arriba, pero este camino no tiene, ¿cierto? Entonces, si yo quito acá, estos dos nodos van a quedar sueltos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este sería también un punto de... ¿Cómo se llama el tercer tipo de arista? Existen unas aristas que se llama un puente, se le llama eso. Y esa no la puse acá. Digamos, si yo tengo esto, voy a poner otro acá. Este tipo de arista aquí ustedes pueden detectar algo que se llama un puente, que esa es, si yo quito esa arista, ahí también voy a ocasionar que se rompa el gráfico. ¿Está? Después vamos a ver unas aristas que van hacia adelante, ¿verdad? Están muy cruzadas, pero eso lo vamos a ver con grafos dirigidos. Me refería a la otra lista que va de un mismo a otro, que va de lado. Sí, es que estas son las cruzadas, pero ojo, ¿verdad? Una de las características de recorrido de profundidad en grafos no dirigidos es que solo tiene un tipo de, bueno, tiene dos tipos de aristas, ¿verdad? Aristas de largo y las otras aristas que son las de estas. Retroceso. Un grafo no dirigido, haciéndole recorrido en profundidad, nunca van a encontrar una arista que no sea o de árbol o de retroceso. No van a haber aristas cruzadas y no van a haber aristas hacia adelante. Sin embargo, en recorrido en profundidad con grafos dirigidos, ahí sí. ¿Okay? Con grafos dirigidos, ahí sí. Y eso lo vamos a ver ya mañana, el día de mañana. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda aquí? Todo está claro. ¿Qué es importante de esto? Es importante que ustedes se familiaricen con problemas que puedan resolver con recorrido en profundidad y anchura. ¿Estamos? Así como yo les he dicho, de encontrar un cíclota, pero hay problemas más complejos que ustedes tienen, y vamos a ver algunos, pero traten de buscar en la literatura, leer su libro, ejercicio que le digan, usando recorrido, cómo detectarían si existe tal situación en un grafo. Y con eso se deberían ya poder apoyar con recorrido en profundidad. Por ejemplo, algo que no vamos a ver en clase, cómo detecta un puente usando recorrido en profundidad. Usando recorrido en profundidad se puede detectar un puente en un grafo. Eso no lo vamos a ver en clase, solo les menciono que existe eso. Pero eso es algo que ustedes deberían de poder saber. ¿Estamos de acuerdo? El día de mañana vamos a continuar, vamos a ver un poquito más de esto, vamos a ver recorridos en grafos dirigidos, y luego de eso vamos a entrar a lo que es árbol abarcador de costo mínimo y en qué cosas puedo aplicar árbol abarcador de costo mínimo, además de algoritmos de ávidos para distancia más corta también, como básicamente Prim, Kruskal, Dijkstra, Floyd. Eso vamos a ver mañana también. Y lo que nos haga falta lo vamos a ver la siguiente semana. La siguiente semana vamos a seguir con grafos, lo que nos haga falta, y vamos a ver un poco de algoritmos heurísticos. La siguiente semana es la clase virtual. La siguiente semana la clase virtual. Ya la siguiente semana ya la clase virtual. ¿Okay? ¿Hay alguna duda? Lo que había dicho en el horario de la clase, ¿íbamos a cambiar? Eso mañana lo vamos a